decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Juan Diego Henao, pastor por la gracia del Señor aquí en Colombia, en el país de Colombia. Y quiero saludar de una manera muy especial a nuestro pastor, el hermano Fernando Sánchez, allá en Argentina, y no solamente a él, sino también a todos los pastores, servidores, hermanos, en fin, todos los que sirven y trabajan en la obra del Señor. Un saludo muy especial para ustedes en este momento. Me place saludarles. Bueno, me quiero presentar. Como les dije anteriormente, mi nombre es Juan Diego Henao. Soy pastor por la gracia de Dios aquí en el país de Colombia. Soy teólogo, graduado en la universidad. También soy misionólogo. He trabajado en 3 continentes, en África, en Europa y en América, tanto Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, llevando esta palabra a las naciones, a otros continentes. Y bueno, también soy maestro y profesor de escatología, de la materia escatología. Doy esta clase aquí a los alumnos en el instituto bíblico que tenemos aquí en nuestra ciudad. Exactamente aquí estamos trabajando en el país de Colombia, en la ciudad de Medellín. Y bueno, pastoreamos una iglesia alrededor de casi 500 personas por la gracia de Dios. Y bueno, para mí es una bendición poder compartir con ustedes también la palabra del Señor, poder en este momento saludarles. Y bueno, a través del hermano Fernando nos pusimos en contacto, ya que mi esposa, ella también compartió con ustedes, la hermana Diana Serna, ella compartió también con ustedes algo de la palabra del Señor. Y bueno, para nosotros es un placer servir a Dios, servir a los santos y servir a esta hermosa iglesia allí en toda Argentina. Así es que a todos un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nuestro pastor, el hermano Fernando Sánchez, me había informado que hablar acerca de visión misionera. Y sé que ese es el tema que tenemos propuesto para hoy, hablar acerca de la misión o visión misionera. Y como voy a estar predicando 2 días, entonces quiero dividir esta sección o estos mensajes, esta palabra, en varias secciones. Entonces hoy voy a hablarles de algo. De una parte les voy a hablar acerca del entrenamiento en la misión, que es muy importante. Antes de salir a hacer la labor de Dios, pues tenemos que entrenarnos. Y ya luego, como tal, vamos a hablar acerca de la visión como tal. Así es que agradezco a todos ustedes la atención. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 18, verso 18 al 27. Dice la Escritura, la palabra del Señor: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo,
porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú pues el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud dentro de todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos lo juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Bueno, vamos a orar. Sea el Señor hablándonos en este momento a través de esta enseñanza, y quiero rogarles también a ustedes que oren a mi favor para que Dios nos hable a nuestro corazón. Señor Jesús, en este momento presento a estos líderes, pastores, hermanos que van a oír tu palabra, Señor, en este momento. Edifícanos, que tu palabra, Señor, nos edifique, nos aumente la visión, y podamos hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Bueno, Éxodo significa salida. Es un libro de salida. Y cada vez que usted lea el libro del Éxodo, se estará encontrando con un libro de transición, de cambios, un libro de entrenamiento. Es un libro donde usted entra a una dimensión, pero que no dura mucho tiempo en ella, para salir a otra dimensión más grande. Y esto es importante conocerlo, ya que hay 14 paradas en el libro del Éxodo, 14 paradas que el pueblo de Israel tuvo que hacer, y cada una de ellas representa una estación o una temporada o una dimensión que Dios nos introduce en nuestro caminar con Él. Así es que el Éxodo es un libro que continuamente está entrenando a su pueblo para lograr lo que ellos tenían que conquistar o adquirir, lo más preciado que era para ellos la tierra prometida. Así que cuando leemos el libro del Éxodo, estamos leyendo un libro de transiciones, y estamos leyendo también un libro que entrena a su pueblo. Y en Éxodo 18, la Escritura nos enseña y nos muestra un líder que tuvo que ser perfeccionado por Dios. Un líder con una pasión increíble por cumplir con el propósito de Dios. Y ese líder pues era Moisés. Moisés sintió el llamado y sintió la carga de liberar al pueblo de Dios, al punto que fue mandado al desierto buscando cómo definir e encontrar lo que Dios tenía preparado para él. Y en ese proceso se encuentra con un hombre llamado Jetro, con su suegro. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestro camino ministerial nos hemos encontrado con alguien que no le dio temor decirnos a nosotros: tú tienes buenas intenciones, pero la manera como lo estás haciendo es equivocada. Yo quiero, pastores y líderes y hermanos, que tomen en cuenta esta parte, lo que le dijo Jetro a Moisés: tú tienes muy buenas intenciones, pero la manera como lo estás haciendo es equivocada. Quiero contarles un testimonio que ocurrió en mi vida. Recuerdo mi primera obra de pastor hace 16 años atrás. Yo estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo las cosas equivocadas. ¿Por qué digo equivocadas? No sé cómo le llaman ustedes en Argentina. Empecé a evangelizar en las veredas, en los campos,
y no en la zona principal, no en el área principal. Hasta que un jetro me aconsejó y me dijo: sabe pastor, usted tiene buenas intenciones, pero la manera como lo estás haciendo es equivocada. Y me dijo: comienza en el pueblo, comienza en el lugar donde está toda la gente, no vayas primeramente a buscarlos del campo, que fuera lo que yo estaba haciendo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por esos jetros. ¿Sabe por qué? Porque empecé a trabajar en el casco urbano, es decir, donde estaba toda la mayor parte de población, y muchos comenzaron a entregar su vida a Dios. Mientras que en el campo, porque vivían más lejos del sector, era más difícil que las personas se entregaran y fueran a la iglesia. Así es que a veces nosotros, como pastores, servidores, hermanos en la fe o líderes, tenemos buenas intenciones, pero la manera como lo hacemos es equivocada. Y como les decía, yo doy gracias a Dios por esos jetros, porque hay gente que tiene que confrontarnos en el camino y decirnos: tú tienes buenas intenciones, pero la manera como lo estás haciendo te va a acarrear muchos problemas. Y eso es lo que sucede con Jetro. Él confronta a Moisés. Jetro está confrontando a un gran líder, al buen pastor, a alguien que había visto abrir el mar en dos. Imagínense, perdónenme mi sinceridad, pero nosotros quizás muchos no hemos visto abrir ni una gota de agua en dos, y a veces alguien nos corrige y nos molestamos, porque ya soy pastor, ya soy líder, ya soy servidor. Imagínense, este hombre era un gran hombre de Dios y está siendo confrontado por un sacerdote de Madián, y le está diciendo a Moisés: Moisés, buenas intenciones, pero malos procedimientos. Y eso nos puede suceder a nosotros en estos días. Podemos tener la mejor intención del mundo, la mejor pasión, pero los métodos no son los más efectivos. Podemos tener la visión más grande de evangelizar y ganar a todos los argentinos para la gloria del Señor, pero quizás nuestros métodos no son los mejores. Y dice la palabra del Señor en el verso 14: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Verso 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es grande. Y a partir de aquí comenzamos a ver la importancia del entrenamiento, de la preparación de aquellos que Dios llamó para liderar un equipo que es en la iglesia. Y este es el caso de nosotros, los que llevamos la palabra de Dios, los que hacemos misiones. Porque ¿qué es misiones? Pues misiones es llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? La buena noticia, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál era ese mensaje? Que el reino de Dios se ha acercado. Y comenzamos a descubrir en la vida de Moisés una serie de principios, y vamos a mirar algunas de esas responsabilidades básicas de los líderes que dirigen equipos de trabajo, que hacen la misión, que sirven en el trabajo para la obra del Señor, que llevamos la palabra del Señor. Así es que abróchense en los cinturones, porque va a haber un poco de turbulencia. Lo primero es que los líderes de equipo de trabajo reclutan personas para los equipos. No es que la gente vino y apareció en nuestro equipo o en nuestro comité o en nuestra iglesia y quieren estar con nosotros. No, un buen líder de equipo está buscando cuáles son los componentes para ese equipo que él está conformando. Así es que lo primero que hacemos nosotros es reclutar personas que tengan visión, que podamos impartir también nuestra visión en ellos y que ellos a su vez puedan también hacer el trabajo con nosotros. Lo segundo es que los buenos líderes que tienen una visión para hacer las misiones es que establecen metas y prioridades, pero las establece de tal forma que son alcanzables.
porque a veces en la forma de motivar a la gente cometemos errores. Dios nos entrega una jurisdicción o un grado de autoridad para cada uno de nosotros, porque cada pastor en cada ciudad o cada líder en cada congregación o lugar tiene una jurisdicción espiritual, y esa jurisdicción espiritual determina los límites y los parámetros de su alcance. Por eso era que el apóstol Pablo decía que conforme a la medida de autoridad que él había recibido, conforme a esa medida era que él extendía su ministerio. Por eso también dijo: a mí no me gusta predicar donde Cristo ya ha sido predicado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía cuál era su medida de autoridad. Y en mi medida de autoridad no hay diablo ni demonio que se pueda meter, porque ese territorio me lo entregó el Señor y yo lo tengo que ir a poseer. Lo que Dios tiene para mí dentro de ese territorio. Por eso es que cada pastor, cada líder, cada servidor que entiende la medida de autoridad no tiene que estarse peleando con otros que tienen otra medida de autoridad, porque cada uno de nosotros hemos recibido una autoridad delegada que le entrega un territorio específico para poder conquistar, para poder hacer la misión, para poder servir a Dios. Dios no le dijo a Josué: todo lo que tú quieras lo vas a conquistar. No. Dios le dijo: tú vas a conquistar desde este punto limítrofe hasta este otro punto. Es más, el Señor les da las demarcaciones. Por eso es que usted debe saber cuál es la extensión de su visión. Porque una vez usted sabe cuál es la extensión de su territorio y lo que Dios te ha entregado, cualquier cosa que lo esté ocupando se tiene que ir en el nombre del Señor. Por esto Dios le dice a Josué: yo te he entregado los cananeos, los jebuseos, pero entra y posee, porque yo ya te los he entregado. En otras palabras, Dios te está diciendo: conquista lo que ya te entregué. Métete en el territorio y atrévete a hacerlo, que es en ese lugar donde tienes la victoria asegurada. Porque yo no sé, pastor, hermano, líder, siervo que me escuches en esta hora, Dios te ha entregado un territorio, te ha entregado una jurisdicción. Y tú puedes decir: oh, es que estos argentinos son muy duros para el evangelio. No, si Dios ya te entregó ese territorio, lo único que tú tienes que hacer es ir, creer y poseer ese territorio, porque la victoria ya está asegurada. Pero yo no me puedo meter en la jurisdicción de otros y asumir que Dios me va a entregar lo que ya es de otros. Entonces los líderes saben cuáles son las metas alcanzables para que su equipo de trabajo tenga una visión amplia. Amén. Número 3. Los líderes que quieren trabajar con su equipo de trabajo para extender esta misión, esta visión, inspiran al equipo a ser los mejores. Yo creo que usted tenga muy presente esto, pastor. Imagínese usted sea parte de un equipo y el primer desanimado sea el líder, sea el pastor. El líder es el reflejo del equipo. Y si usted mira a Saúl cuando él miraba al gigante Goliat, él estaba temblando. Y si usted miraba al ejército, también estaban temblando tras él. Pero por allí aparece un muchachito de 17 años que lo habían entrenado en las madrugadas. Quiero darles una nota importante. Entrenamiento privado produce promoción pública. No se olvide de eso, líder, pastor. Entrenamiento privado produce promoción pública. El problema es cuando la gente se quiere formar en público, quieren ser misioneros, quieren tener el título de pastor y nunca comenzaron a conocer a Dios en privado. Por eso la diferencia entre Saúl y David: Saúl nunca fue entrenado en privado, porque él es la respuesta de un capricho del pueblo. Pero David era la respuesta del corazón de Dios para el pueblo. Y a él lo habían entrenado en privado. Por eso es que entrenamiento privado produce promoción pública. ¿Qué les quiero hablar con esto? Es decir, debemos sacar tiempo para la oración, para el ayuno, buscar a Dios en lo secreto. Es decir, antes de hacer misiones, antes de ir y llevar la palabra, debemos buscar para que cuando en lo privado busquemos al Señor,
el Señor nos respalda en público. Y cuando Saúl enfrentó al gigante, las rodillas le temblaban. De hecho, usted notará que los líderes que tienen miedo de moverse de sus equipos de trabajo estarán también con miedo, temblando siempre. Estarán también limitados, siempre estarán viendo las imposibilidades. Y lo triste de esto es que si usted no sabe dónde está parado, vendrán otros a ponerte sus armaduras. Quieren que tú camines como ellos. Te intimidarán diciendo: mira, ese gigante lleva peleando desde su juventud. Tú apenas estás comenzando en el liderazgo, en el servicio a Dios, en el evangelismo. Y lo que ellos no saben es que a ti ya te habían entrenado en lo secreto. Y tú vienes con una gran visión. Por eso los buenos dirigentes motivan a su equipo. Por eso es que David podía transmitir y transferir e impartir ese espíritu a su equipo de trabajo, a tal punto que en la cueva de Adulán le traen todos los enlutados. Escuche, hermano, esto, yo sé que usted conoce esta historia. Le traen todos los amargados, todos los afligidos de espíritu, pero de allí salieron siendo los capitanes y los guerreros del ejército de Saúl. Por eso es que lo primero es el que tiene que tener en primer lugar es el líder, es el pastor, poder motivar a su equipo. Si usted no motiva a su equipo como buen líder, los demás también van a ver esa actitud en usted y van a notar tus incapacidades. Es más, porque hay muchos que les da pena salir a predicar la palabra, llevar el evangelio, hablar de las misiones. Por eso el primero que debe estar convencido es el pastor, es el líder, es el servidor, para que luego pueda motivar también a los equipos de trabajo. Amén, hermano. Qué bueno que usted me está entendiendo en esta hora. Yo sé que aquel buen líder le dice: lo vamos a lograr en el nombre del Señor, haremos cosas grandes y proezas para la gloria de su nombre, porque los buenos líderes de equipo inspiran a su equipo de trabajo. ¿Cómo es que vamos a salir a hacer misiones, a hablar del Señor, llevar este mensaje del reino? Y el primer desmotivado es el líder o el pastor. No, nosotros como líderes, como pastores, pues tenemos primero es que motivar al pueblo y tenemos que estar convencidos, saber que vamos a ir y la palabra que vamos a llevar, Dios la va a respaldar con milagros y con prodigios, de que muchos van a entregar sus vidas al Señor. Yo recuerdo que yo recibí una iglesia aquí en Colombia donde los hermanos, donde era un sector muy frío, me refiero en cuanto al clima, y eran muy religiosos, muy católicos. Y recuerdo que mi superior me dijo: Juan Diego, es la última oportunidad que le vamos a dar a esta iglesia. Ya han pasado antes que usted 5 pastores y la gente no se convertía casi, muchos hermanos emigraban, la gente no se convertía supuestamente por esa tradición religiosa. Bueno, nos llevaron, por la gracia de Dios, recibimos 60 hermanos y yo comencé a motivar antes de salir y hacer la misión, antes de llevar la palabra. Primero trabajé con ellos en la visión y comencé a trabajar con ellos y comencé a decirles que lo grande que es este evangelio, el mensaje tan poderoso que tenemos. Y pues les cuento, para testimonio, dejé una propiedad comprada, dejé una iglesia de más de 350 personas cuando había recibido solo 60. Es decir, que sí lo podemos lograr, pero el primer convencido tiene que ser el líder, tiene que ser el pastor. Número 4. Los buenos líderes diseñan la estrategia para su equipo. Eso es importante, diseñar una estrategia en el sector, porque no podemos usar los mismos recursos o quizás las mismas estrategias que se usaban hace años. No sé cómo sucede en Argentina, pero aquí en nuestro país, donde están los sectores donde viven los ricos, no se puede ir con un megáfono, no. Tenemos que cambiar la estrategia de equipo para donde vamos a hacer la labor del Señor. Número 5, debemos desarrollar destrezas individuales para cada uno de los integrantes del equipo. Todo buen líder sabe cuáles son los dones de cada miembro de su equipo,
sabe cuáles son sus cualidades, sus aptitudes y lo ayuda a desarrollarse. Por eso nosotros como pastores y líderes debemos desarrollar destrezas individuales para cada uno de los integrantes de equipo. Eso es muy importante. Que si usted sabe que hay un hermano, aunque la misión la debemos hacer todos, pues Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 9. Es decir, y también dice la palabra de Dios en San Marcos 16:16. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, esta misión no es para algunos, no, es para todos. Pero nosotros sí debemos mirar en nuestro equipo de trabajo, en nuestros miembros de la iglesia, en nuestros feligreses, en nuestros líderes, los dones y talentos en los cuales ellos se desarrollan con mejor destreza. Eso es muy importante. Número 6. Conducen las prácticas y secciones de entrenamiento. Porque si no se entrena y si no hay práctica en el juego, nada pasará. Un jugador de béisbol, por poner un ejemplo, decía, recuerdo en cierta ocasión, que su entrenador los motivaba de esta manera y les decía: si ustedes no lo pueden hacer en las prácticas de ensayos, en los entrenamientos no lo podrán hacer en público, porque las presiones son otras, las dinámicas que se desatan son otras. Entonces los buenos entrenadores saben que no son con el público que se entrenan a la gente, sino en las secciones privadas de equipo. Y en nuestro contexto se refiere a una búsqueda del Señor, a una búsqueda y a una capacitación de la palabra del Señor. Porque es muy importante, vemos hoy en día que muchos quieren ir y hacer la misión, pero no tienen un buen fundamento doctrinal, y eso es muy importante. Número 7. Afirman los componentes de equipo. Siempre tienen una palabra de fe. Nunca un buen pastor, un buen líder, escuche esto que es muy importante, desmotiva a su equipo. No, señor. El líder de equipo tiene que reforzar lo positivo y tiene que corregir lo negativo. También cultivan un ambiente de triunfo. Miren, ganar o perder es una actitud. Aun cuando usted está perdiendo, si tienes una buena actitud, tú sabes que estás ganando. Porque usted perdió cuando no sabía nada de esto. Pero si usted aprendió después de esa derrota, usted estará siendo entrenado para una nueva dimensión que viene para tu vida. Y no cometer esos mismos errores. Es más, la misma escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, debemos tener nosotros una muy buena actitud y afirmar los componentes de equipo. Número 8. Valoran la contribución individual de cada miembro de equipo. Los buenos líderes saben el potencial que cada uno de sus miembros puede aportar al equipo. Es decir, debemos conocer muy bien a nuestro equipo de trabajo. Número 9. Forman unión. La unión no se da por darse. Tiene que ser intencional. Tiene que ser provocada. Porque el Señor les dijo: ustedes vayan y espérenme en el aposento alto. Les dio las instrucciones necesarias, las indicaciones específicas, mas ellos estaban todos, dice la Biblia, juntos y unánimes. Así dice la palabra del Señor. Ahora hubo un mandamiento, un requisito, hubo una intención para que la unidad se pudiera dar y se pudiera manifestar. Y ellos la obedecieron y como resultado se dio lo que usted y yo sabemos. ¿Qué ocurrió? Pues se derramó el Espíritu Santo. Amén. Ninguna de tus experiencias ha sido en vano, por más dolorosas, por más trágicas, por más difíciles que hayan sido. Ninguna experiencia en el Señor Jesús es una pérdida, porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, para que puedas hacer la obra del Señor con excelencia y puedas entender que Dios te ha venido entrenando a lo que Él te ha llamado a hacer en esta hora. En la vida de Moisés podemos descubrir que Dios lo expuso a la educación en Egipto, porque lo que Moisés tenía que hacer requería un nivel de educación más elevado.
Uno no puede ir a Faraón confrontándolo con miedo. Él tenía que confrontar a Faraón sabiendo cómo se pensaba en ese imperio. Y Dios lo que hizo fue que lo preparó para introducirlo en ese imperio. Lo metió allí, lo ubicó en ese lugar para cuando llegara el tiempo correcto que él había aprendido en Egipto, lo pudiera utilizar para hacer la obra de Dios. Y una de las cosas que Dios está haciendo en nuestras iglesias, yo sé que también allá en Argentina, a lo menos aquí en Colombia está pasando, es que Dios está salvando profesionales, aún personas de alto gobierno, del teatro, de la música, de la farándula, del cine. Dios está salvando gente que el mundo los entrenó, pero el Señor los introduce dentro de la iglesia y luego los envía una vez más al mundo y les dice, vaya, salven a muchos más para mi gloria. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias. Dios educó a Moisés, Dios expuso a Moisés, Dios causó que Moisés fuera efectivo, confrontándolo con Jetro. Y Dios le dio a Moisés una experiencia transformadora en su vida. Se necesitan las experiencias vividas en nuestra vida, que son las que nos marcan a nosotros, es decir, poder comprobar que esto es real. Moisés ve la zarza arder y ve que no se consumía, porque era normal ver en el desierto que las zarzas ardían por el fuerte calor, pero inmediatamente se consumían. Pero Moisés ve una zarza y le llama la atención que ardía pero no se consumía. Y Dios estaba en todo esto para que él tuviera un encuentro personal con Dios. Jetro le da a Moisés siete principios para una buena administración. Y hoy, con la ayuda del Señor, pues también se los quiero transmitir a ustedes. 7 principios le da Jetro a Moisés para una buena administración, para una buena visión. Primero, estés tú delante del pueblo, es decir, Dios ante el pueblo. Segundo, enséñales cómo van a ser, es decir, las ordenanzas, las leyes y los mandamientos. Tercero, escoge dentro del pueblo varones de virtud. Y esto nos habla de una búsqueda y una selección. Esto significa y representa quiénes son los que conformarán nuestros equipos de trabajo en la iglesia y cuáles son sus características. Esto es importante, hermanos, porque, no sé, yo espero que usted entienda lo que le voy a decir. No podemos llevar y hablarle de esta misión tan grande, a una persona quizás muy letrada y no ir la persona adecuada. Tenemos que mirar esa característica de nuestro equipo de trabajo. Vamos a mirar otra etapa de la vida de Moisés y la vamos a llamar momentos de oscuridad. Sí, así la vamos a llamar, momentos de oscuridad. Cuando Dios fue a promover a Moisés, lo sacó del ojo público y se lo llevó al desierto. Y escúchenme bien, porque hoy ustedes entenderán en qué etapa se encuentran de su vida. Quizás Moisés pensó que él ya estaba listo para hacer la labor de Dios, para ir y llevar la misión, pero Dios sabía que él necesitaba tener unas herramientas que no te lo da el público, ni la luz, ni la popularidad, ni la fama. Te la dan los momentos de oscuridad. Pero esos momentos en Dios son una bendición. Si te encuentras atravesando una de esas temporadas y tú estás cuestionándote por esa circunstancia en la cual te hallas viviendo, pero oye la voz de Dios en esta hora que te dice, tu tierra prometida tiene que estar más cerca de lo que tú te imaginas, porque el Señor te ha llevado por esos momentos para perfeccionarte y llevarte a una nueva dimensión. La grandeza se forma en soledad y en oscuridad. Si tu vida, si tu liderazgo, si tu ministerio está estancado, no te desesperes, porque ese tiempo de oscuridad Dios lo está usando para entrenarte y prepararte para cosas extraordinarias. Recuerda que el principio de la oración es entrenamiento privado producirá promoción pública. Te lo voy a repetir. Ese es el principio de la oración. Entrenamiento privado producirá promoción pública. Cuando tú quieras que Dios haga algo, ve y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Amén.
Así es que la fortaleza en el liderazgo se desarrolla cuando estás atravesando esos momentos de dificultad. ¿Saben? De acuerdo al concepto que tú tengas de ti y de la iglesia, es lo que determina el funcionamiento de la misma. Porque la grandeza del liderazgo se forma en los años de pruebas, de luchas, de oscuridad. Y lo que tú haces en las pruebas, en la oscuridad, determinará lo que usted hará en la luz. Y tenemos que aprender a manejar los periodos de oscuridad, de dificultad. Moisés lo tuvo que aprender también. Dios tenía que entrenarlo bien. Todos los líderes que Dios llamó, escuchen esto, primero los llama, segundo los salva, tercero los comisiona, cuarto los entrena y por último los envía. Y yo sé que nuestro pastor Fernando Sánchez me dijo, pastor, háblenos de la misión, de la visión misionera. Sí, que es la última parte, el ser enviados. Pero antes de que el Señor nos envíe, tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento. ¿Cuál es? Primero, Dios nos llama. Yo creo que usted recuerda cuando el Señor lo llamó. Segundo, el Señor lo salvó. Después de que lo salvó, lo comisionó. Y después de que lo comisionó, lo entrena, nos entrena para luego enviarnos. Porque Abraham manejó 318 personas en su liderazgo, muchos, pero ninguno en la Biblia a excepción de Moisés. Moisés tuvo que manejar alrededor de más de 1,5 millones de personas en el desierto. Es decir, que el entrenamiento de este hombre como líder lo tenemos que observar y estudiar. Dios lo tuvo que esconder. ¿Y dónde? Primero lo tuvieron que esconder fue en la casa de Faraón. Sí, muchos de ustedes se sienten escondidos en su propia iglesia, en su sector, en su, no sé cómo le llaman allá, su jurisdicción, su municipio, su ciudad. Y piensas que ya estás listo. ¿Por qué no me ponen a predicar, hermano? ¿Por qué no me ponen en el coro? ¿No me ponen en el grupo de misiones, de evangelismo? ¿Por qué no me sacan al ministerio? Yo quiero ser pastor, dirá alguien. Yo ya estoy listo, ya estoy preparado. Y Dios te está entrenando en la oscuridad. Y lo que tú tienes que saber es que va a llegar un momento como en la vida de Moisés, donde tú vas a crecer lo suficiente que otra gente notará que tú estás dentro de la casa y que es hora cuando Dios comenzará a promoverte para el llamado que Él tiene para tu vida. Amén. Tú crees que nada está pasando, pero yo vengo a decirte desde lejanas tierras en el nombre del Señor, algo está pasando y Dios te está entrenando para luego usarte poderosamente. Y escúcheme bien este gran principio. No importa dónde tú estás, lo que estás viviendo, lo que importa es para dónde vas. Porque la grandeza no es o qué está sucediendo afuera, sino lo que está sucediendo dentro de ti. Por eso Dios siempre que está a punto de promoverte, primero causa un aparente retraso. No sé si a usted le ha pasado, que ya te ves a punto de pasar a una nueva dimensión de tu vida, algo que tú esperabas, algo que tanto anhelabas, y de pronto todo se viene abajo. Bueno, quiero contarles otro testimonio. Recuerdo que hablo de mi esposa y yo, nosotros duramos 5 largos años postulados al ministerio. Y viene a mi memoria en este momento que mi pastor, de pronto muchos de ustedes lo conocieron, fue el pastor Gabriel Álvarez, que ya durmió en el Señor. Como ustedes saben, él hace casi ya 2 años durmió en el Señor. Y él fue el hombre, nuestro maestro, de quien aprendimos, en quien Dios lo usó y nos sacó al santo ministerio. Pero duramos 5 largos años postulados para salir al ministerio. Aquí en Colombia somos más de 5,000 congregaciones y aquí en Colombia las ciudades está dividida en distritos. Y aquí en nuestro distrito, que es Antioquia, exactamente donde estamos en Medellín, pastoreando, para ese tiempo recuerdo que habían más de 80, 100 jóvenes esperando para salir al ministerio. Total que nos tocó esperar 5 largos años postulados para salir al santo ministerio. Y en medio de esos años de entrenamiento, en medio de esos años de espera,
se abrió una oportunidad para salir de pastores para el país de Bolivia, ya que nuestro pastor, el hermano Gabriel Álvarez, él fue misionero en el país de Bolivia y él hizo unos contactos y al parecer todo estaba prácticamente listo. Para ese tiempo estaba el misionero, el hermano Jimmy Cardona, de pronto alguno de ustedes también lo conoció, cuando de un momento a otro todo se derrumbó. La ida, salir al ministerio a Bolivia por asuntos legales, de documentos, todo se derrumbó y sentimos, después de llorar, después de tratarlo, de entender, comprendimos que no era el tiempo, ni tampoco era el lugar. Faltaban cosas por aprender, faltaban cosas por arreglar, es decir, nos faltaba entrenamiento. Y lo vimos nosotros como un aparente retraso, pero escúcheme bien. Antes de Dios devolverle a Job 7 veces más de lo que él había perdido, Job buscó a Dios en el norte y dice la Biblia que no lo halló. Lo buscó en el sur y no lo encontró. Y luego Dios confronta a Job y le dice: dime dónde estabas tú cuando yo estaba ubicando la estrella en el universo. Luego Job tiene que concluir y decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la escritura que después que Job pasó por esa experiencia, Dios le devolvió 7 veces más de lo que había perdido. El problema que tú estás enfrentando en tu vida, en tu liderazgo hoy, no es otra cosa que requisito necesario para la próxima dimensión que Dios te está llevando. Sí, tú quieres ir y hacer la misión, quieres ir y hacer las misiones, pero no se te olvide que es un requisito necesario para la próxima dimensión que Dios te está llevando. Ese aparente retraso en tu vida no es otra cosa más que entrenamiento que Dios está usando, que Dios está permitiendo para luego usarte. Así es que lo primero que Dios hace es que te esconde. Sí, Dios te esconde. Mientras más grande es el edificio, más profundo tienen que ser los cimientos, el fundamento. Y escucha esto que es grande, porque lo que tú has pasado determina hacia dónde Dios te va a llevar. Escúcheme bien, tus sufrimientos, tus dolores, tus experiencias negativas, lo que hacían era profundizar raíces. Por eso, si tú interpretas y analizas bien las experiencias que has tenido en la vida, son las que Dios usa para que te fortalezcas, porque no es la fama ni la gloria lo que a ti te fortalece, son esos momentos de oscuridad, de adversidad, que al parecer nada está pasando, pero allí Dios te está entrenando. Mientras el árbol sea más alto, más profunda tiene que ser la raíz. Mientras más dificultades vienen, Dios te está diciendo, es que para lo que te voy a promover, para la misión que vas a hacer, necesitas carácter necesario para enfrentar grandes gigantes. Por eso es que tú no puedes retroceder en periodos de oscuridad, de pruebas y de adversidad. No, porque es un entrenamiento. Vas a tener la experiencia de Habacuc, vas a entrar con quejas ante la presencia de Dios. ¿Por qué serán que los impíos prosperan y los justos sufren? Son preguntas que vienen a nuestra humanidad, a nuestra existencia. Pero Dios dice, ponte sobre tus lomos y escribe la visión, ponla sobre tablas para que la lea y el que la lea corra y aprenda. Y aunque se toma un poco de tiempo, Dios le dice a Habacuc que todo eso se va a cumplir. Las cosas están mal, están complicadas. Es más, dice Dios, te las voy a poner aún más complicadas. Si yo te dijera lo que voy a hacer, tampoco me lo creerías, Habacuc. Así es que te voy a poner a vivir por fe en medio del dilema de tu existencia. Y con razón, cuando Habacuc miró para atrás los años de oscuridad, cuando Dios estaba haciendo con aquella generación y cómo levantó el pueblo de los caldeos para que castigara la desobediencia de Israel, tuvo que haber dicho, y lo dice la Sagrada Escritura, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no hayan vacas en los corrales, ni los mantenimientos den sus cosechas,
¿Sabes qué dijo Habacuc en el tiempo de la oscuridad, del entrenamiento, de la crisis, de la enfermedad? Él dijo, no me voy a quejar, no. Yo voy a decir, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Dios me está perfeccionando en el tiempo de la oscuridad. Amén. Yo no sé, hermano, líder, pastor, cómo manejas la oscuridad, porque como tú manejes ese periodo, determinará cómo manejarás la luz, cómo lo vas a hacer en la misión. Bueno, Dios lo que hace es que lleva a Moisés para un monte y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, bueno, tengo una vara. Y le dice, tírala en el suelo. Y la vara se convirtió en serpiente. Y luego le dice, tómala por la cola. Y la serpiente se convirtió en vara. Recuerde que Dios le mostró su gloria a él solo. No se olvide de eso. Luego le dice, mete tu mano en tu costado. Y yo me imagino a Moisés, wow, ¿qué es esto? Yo creo que Moisés estaba sorprendido. Y Moisés la sacó y luego Dios le dice, métela otra vez. Y yo me imagino que Moisés tuvo que haber preguntado, ¿y qué tiene que ver esto con liberar a un pueblo? Pero lo que Moisés no sabía era que cuando él viniera delante de Faraón, Dios le iba a mostrar lo que ya le había mostrado en privado. Por eso es que entrenamiento privado produce promoción en público. Y Faraón creía que se las sabía todas. Manden a buscar a los magos del imperio. Y vinieron con unas batas y las tiraron en el suelo y Moisés tuvo que haber dicho, esto yo ya lo había visto antes. Yo sé cómo es que esto trabaja. Esto yo lo había visto en la oscuridad, en lo secreto, en el entrenamiento privado. Yo lo entendí, yo lo practiqué. Cuando nadie me estaba aplaudiendo, cuando nadie me estaba mirando, yo lo estaba haciendo cuando únicamente estábamos Dios y yo. Tus sermones más poderosos siempre empezarán en lo secreto, en los momentos vividos, en tus experiencias vividas con Dios, de rodillas. Siempre empiezan cuando nadie te está diciendo amén ni gloria a Dios. Habrá alguien aquí en esta hora que diga, pastor, lo que usted está diciendo yo lo estoy viviendo, yo lo estoy entendiendo. ¿Y sabes por qué lo entiendes? Porque Dios te está entrenando. Sí, mi pastor, sí, mi líder, sí, mi hermano, Dios te está entrenando para luego que vayas y hagas la misión de Dios, pero con mucha visión. Porque cada experiencia que tú has tenido en Dios y en la vida es parte del entrenamiento que Dios te está haciendo en este tiempo. Moisés lo vivió y lo experimentó. David también es un ejemplo. Antes de Goliat vino primero un oso, recuerde eso. Antes de Goliat vino primero un oso, luego un león. Goliat fue en público, pero el oso y el león fue en privado. Y cuando usted desarrolla confianza en privado, te entrenas en privado y luego sales al público y Goliat te sale a tu encuentro y parece, tú vas a decir, sabes, yo a este me lo voy a comer como pan porque mi Señor ya me lo había mostrado, ya me lo había enseñado en secreto. Amén. Y esto le quiero decir a alguien. Antes de hacer la misión, antes de ir a las misiones, primero Dios nos tiene que pasar por un proceso, nos tiene que entrenar. Cuando no hay nadie, es cuando tú estás solo, atravesando esa crisis, o estás sola, a punto del divorcio, cuando tus hijos no quieren saber nada del Señor, cuando estás enfermo, cuando vienen pruebas y dificultades. Allí tú no estás en público, allí tú estás en el cuarto secreto diciendo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, porque yo sé que esto es parte de mi entrenamiento. Y en nuestras iglesias hay muchos que quieren la luz pública, que quieren la fama, quieren ser el misionero, el pastor reconocido, pero sin el entrenamiento privado. Pero el proceso de Dios es, primero hay que pasar por el proceso de oscuridad, para que cuando salgas a la luz pública, puedas manejar mejor lo que Dios te ha encomendado. Algo malo hubiese sucedido cuando Faraón a la orden y dio la orden que tirasen la vara y Moisés tirara la de él y nada hubiese pasado. Pero como Moisés ya lo había visto en privado, Moisés sabía que todo lo que sucede en privado, Dios lo recompensa en público. Así es que si tú ya tuviste a tus enemigos derrotados en privado, cuando te hagan ruido en público, dile, estás tarde,
Llegaste tarde, porque yo ya te vi en privado derrotado en el nombre del Señor. Yo voy a entrar a conquistar lo que Dios tiene preparado para mi vida. Diga conmigo, no puedo menospreciar los años de entrenamiento de oscuridad. Dígalo conmigo, líder. Dígalo conmigo, pastor. No puedo menospreciar los años de entrenamiento, de pruebas y de oscuridad. Alabanzas al Señor. Yo quiero que por un momento usted le dé un aplauso al Señor ahí donde está. Sí, dale un aplauso al Señor un momentico. Alabe al Señor conmigo un momento. Amén. A Él sea la gloria. Yo sé que Dios te está hablando, mi líder. Yo sé que Dios te está hablando, mi hermano, mi hermana, mi pastor. Aleluya. Aleluya. Bueno, hay otro principio en la vida de Moisés. Es que tienes que reproducirte según tu propio género, según tu misma especie. Noten bien, usted va a necesitar más personas como usted, pero no gente con los mismos dones, sino el mismo espíritu. Yo espero que usted entienda esto. Es decir, usted va a necesitar más personas como usted, pero no gente con sus mismos dones, sino con el mismo espíritu. Hay una gran diferencia entre gente que sean como yo, para yo manipularlos, y gente que tengan mi espíritu, es decir, mi actitud, pero que traigan una contribución al equipo, al comité o a mi vida. Porque cuando Dios ordena a Moisés que ponga sus manos sobre los ancianos, Él no le dice, pon tu mano y pásales tus dones. No, Él le dijo, pon en ellos tu espíritu. Note cómo dice la palabra de Dios, pon en ellos tu espíritu. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué cree usted que podemos reflejar nosotros el carácter del Señor Jesucristo? Porque hemos recibido su espíritu. Amén, yo espero que entienda esto. Entonces, cuando usted está reproduciendo gente, usted quiere que esa gente pueda cargar su espíritu, porque todo lo que Dios creó, lo creó para que se reproduciera según su género, según su especie. Pero escúcheme bien, van a haber personas que no pueden ser parte de tu liderazgo, porque hay gentes que tendrán excelentes dones, pero nunca recibirán tu espíritu. Y usted tiene que discernir dónde es y en qué redil esa gente pertenece. Usted debe entender cuándo alguien se va y debe irse. Y no es porque la persona es mala, sino porque no encaja en ese equipo de trabajo. Y esto te va a ayudar a no ser un herido, porque tenemos que amar a los hermanos que vivan en santidad, que vivan para Dios, pero también entiende que en el camino los más grandes hombres de Dios resbalaron. Los más grandes también tropezaron. Y cuando eso también te pase con tu equipo de trabajo, lo vas a entender y no saldrás herido ni hiriendo a alguien más. Cuando Dios se lleva a Moisés para el monte Sinaí, y en el mismo monte donde le da el Señor las tablas de la ley, Éxodo capítulo 20, le revela el tabernáculo, es decir, le mostró y le dio la ley severa, pero por otro lado les dio la restauración, que era el tabernáculo. En otras palabras, Dios le dio la forma para ser santos, pero por otro lado les dio la gracia y la misericordia, para que cuando cayeran en el camino puedas tener compasión de ellos y puedas saber que la gente falla, y cuando fallan no es para despreciarlos, no es para desecharlos, es para restaurarlos. Y si alguno se cree espiritual, venga al lado del otro que ha caído y levántelo en el nombre del Señor Jesucristo. No amen más los dogmas que a la gente, no amemos más la religión que a la gente, tenemos que amar más a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, mis hermanos, que les he compartido en esta primera sección, es acerca del entrenamiento privado. Este entrenamiento en privado nos va a producir a nosotros una gran bendición para poder hacer la misión en público. Y permite que Dios te entrene, deje que Dios obre en tu vida. Permite, pastor, líder, hermano, hermana, que Dios obre en tu vida, que antes de salir al ojo público, a la luz pública,
tengamos primero un entrenamiento en privado. Yo voy a rogar a nuestro pastor, el hermano Fernando Sánchez, que él haga una oración en este momento a favor de todos. Y bueno, al terminar esta enseñanza, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, claro, pueden contar conmigo en lo que yo les pueda servir. Será un honor, una bendición. Así es que vamos a orar. Yo quiero invitarte, mi pastor, mi líder, mi hermano, mi hermana. No estás solo. Tú crees que estás solo, pero no lo estás. Dios está obrando en secreto. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Y ahí donde estás, en la comodidad de tu casa, en el sofá de tu sala o en la cama donde te encuentres, arrodíllate un momento ahí donde estás. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios ministre a nuestras vidas. Que ese trabajo que estás haciendo, no creas que no tienes los resultados. Es porque Dios está pasando en tu vida un proceso, un entrenamiento para luego usarte de una manera poderosa. Pastor Fernando Sánchez, ore por nosotros en este momento en el nombre del Señor.